¿Quieres recibir el favor y la gracia de Dios? Pues te invito a que te quedes conmigo hasta el final, porque a través de esta enseñanza hoy quiero compartírtelo. Pero antes de continuar, les quiero saludar, bendecir y darles la bienvenida una vez más a nuestro canal Revelación y Vida. Ahora sí, síganme. El favor y la gracia de Dios son regalos inmerecidos que recibimos del Padre. Y podemos preguntarnos, ¿hemos hecho algo realmente tan bueno como para merecerlo? Obviamente que no, porque como ya les dije, son regalos inmerecidos. Podemos ver que el favor de Dios se manifiesta cuando se nos abren las puertas y las cosas fluyen en determinadas circunstancias y asuntos. Allí el Padre va a buscar a personas que va a usar como instrumentos suyos para que las cosas sucedan a favor nuestro. También pone a trabajar a los ángeles y vemos que la atmósfera cambia cuando llegamos a esos lugares donde se nos están abriendo las puertas. El favor de Dios acciona sobre nosotros. Produce un efecto de abrir puertas y en ocasiones se manifiestan como milagros increíbles. Por otra parte, la gracia de Dios actúa en nosotros, nos hace ver diferente ante otras personas, sobre todo ante personas influyentes que el Señor las usa como puertas de acceso, ya sea para recibir bendiciones o para subir a otro nivel ministerial, a otro nivel espiritual, a otro nivel en relaciones personales, también a otro nivel ya sea profesional, laboral, pero siempre va a estar alineado con los propósitos de Dios. El Padre no derramará su gracia sobre ti para algo que no te conviene. Cuando Él lo hace es porque entiende que te conviene y ya estás preparado. De lo contrario, te va a hacer pasar previamente por un proceso para que madures y así poder prepararte. Entonces, la gracia que Dios derrama sobre ti es para atraer, para conectar, para darle confirmación a otros que tú eres la persona escogida por Él para ese propósito. Un ejemplo muy claro de esto lo podemos ver en la Biblia a través de la vida de José. En el capítulo 41, versículos del 37 al 47 del libro de Génesis, cómo José halló la gracia y el favor de Dios, pues el propio faraón de Egipto lo ordenó como el segundo en su reino al nombrarlo gobernador. Pero para que esto pudiera suceder, ocurrieron determinadas cosas en la vida de José, y es a partir de aquí que te empiezo a enseñar cómo recibir la gracia y el favor de Dios. Número 1, necesitas una visión de Dios. En Génesis 37, versículos del 4 al 9, las escrituras cuentan que José tuvo un sueño. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. A causa de este sueño y de otro que le cuenta después a sus hermanos, a su familia, José despierta la envidia de sus hermanos, porque ellos se dieron cuenta que José estaba siendo escogido para propósitos divinos. Si has pasado por esto, déjame decirte que te regocijes, que no te enfoques en aquellos sobre los cuales has despertado envidia. Enfócate en la visión que Dios tiene para ti, porque tú también has sido escogido para propósitos divinos. Número 2, necesitas pasar por un proceso. También José tuvo que pasar por un proceso muy doloroso, porque a causa de todas estas cosas fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Tuvo que sufrir la separación de sus padres, quienes pensaron que había muerto. Luego de ser vendido por sus hermanos a los madianitas, estos lo venden a Potifar, un capitán de la guardia del faraón. Y pues lo lleva a su casa. Ahí empieza otro problema más para José, ya que la esposa de Potifar se enamora de él, quiere tener relaciones íntimas con él, pero él se niega por temor de Dios y huye. Dice que dejando su ropa corrió desnudo.
Obviamente que la esposa de Potifar relató una historia completamente diferente y por esta razón, acusado de haber querido abusar de la esposa de Potifar, es llevado injustamente a la cárcel y su único delito había sido no querer pecar contra Dios. Pero aun cuando fue a la cárcel, en medio de todo este proceso, Dios estaba con él. Veámoslos en el versículo siguiente. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Y estando en la cárcel, José interpreta un sueño. A causa de este suceso, José es conocido y posteriormente es llevado ante Faraón para que interprete también un sueño de este. Y no solo esto, que interpreta el sueño de Faraón, sino que también Dios le da la palabra de sabiduría y le da la solución de cómo hacer ante la problemática que se manifestaba en este sueño, que era una crisis que venía sobre el reino de Egipto. Y esto le hizo pensar a Faraón que José era el hombre escogido para llevar a cabo esta tarea. Lo vio apto para llevar a cabo esta función, aun cuando José tenía una creencia religiosa completamente diferente a la de Faraón. Cuando te veas en medio de crisis, de problemas, no te enfoques en esa crisis. No veas lo difícil que es salir de ella. Enfócate en la visión que Dios te da y piensa que Dios te está preparando para llevarte a un nivel siguiente, que por supuesto es un nivel superior, para lo cual necesitas madurarte, prepararte, forjarte en medio del fuego como oro refinado, porque tiene grandes propósitos con tu vida. Del problema, de la crisis, siempre vamos a salir. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y también que Dios se perfecciona en nuestras debilidades. De la crisis y de los problemas no salimos a la manera nuestra. Tenemos que pedirle la ayuda al Espíritu Santo, porque Él es quien te va a mostrar las estrategias a la manera de Él de cómo salir. Y lo primero que tenemos que tener es fe. También paciencia. Dice que la prueba produce paciencia. La gracia de Dios siempre estuvo con José para que él pudiera resistir todo ese proceso y mientras se fue formando en José un carácter, porque el verdadero carácter es el que está cimentado sobre las normas morales de Dios. Y número 3, necesitas paciencia y humildad para llegar al propósito final de Dios. El favor de Dios se manifestó en la vida de José, poniéndole en su camino las personas que lo iban a subir a otro nivel y llevarlo al propósito final, que era que fuera gobernador de Egipto, que gobernara en Egipto, que en medio de esa crisis económica, esos años de hambre terrible que venían sobre Egipto, Dios le dio la sabiduría para que supiera cómo hacer una cosecha abundante, cómo administrar bien esos recursos y no solamente poder suplir logísticamente al reino de Egipto, sino que también la familia de José vino a esas tierras, ya que la crisis había venido no solo sobre Egipto, sino también sobre las naciones vecinas. Y José vino a ser no solamente un gobernador, tenía una función como un ministro de economía. Él administraba las riquezas de Egipto. Entonces él no fue solamente de bendición para el reino de Egipto, para todos sus habitantes, sino que también fue de bendición para su familia, para los propios hermanos que aun cuando le envidiaban, aun cuando lo habían vendido, él los recibió, él los perdonó y empezaron a formar parte también de Egipto. Es una triste verdad que cuando somos personas que estamos escogidas para propósitos divinos porque somos hijos de Dios, podemos despertar la envidia de otras personas que muchas veces son cercanas, con quien nos relacionamos íntimamente, que nos han conocido bien.
Y eso es doloroso cuando lo descubrimos, cuando nos enteramos, pero no nos puede frenar en ese propósito, no nos puede desenfocar, no nos puede apartar nuestra mirada. Ahí en ese momento que usted se sienta traicionado, solo, piense que nuestro Padre Celestial está con nosotros, con sus hijos, con sus escogidos, con la niña de sus ojos. Dice la palabra de Dios que nos tiene como perla en sus manos. Y en medio de su proceso, piense que no estamos solos, que Dios está en medio de su proceso, que Él cuenta con usted, que Él le va a ayudar, que Él le va a dar la sabiduría, que Él lo va a capacitar para llevarlo al propósito final. Dios nos lleva por diferentes niveles a transitar y en cada uno de esos niveles pasamos por pruebas y procesos. Unos serán más dolorosos que otros, pero también irán por diferentes áreas. Puede ser de la salud, de las finanzas, de la familia, del matrimonio, de la vida ministerial, la vida laboral, de todas las áreas, todas esas materias hay que vencerlas. Y aunque sintamos tristeza, soledad, traición, piense, si en cada uno de esos niveles dependemos de Dios, vamos a contar con su favor y su gracia. Y ahora dame el privilegio de estar orando por ti. Repite conmigo esta oración. Padre Celestial, te pido perdón si en medio de este proceso, de esta crisis por la que he estado pasando, me ha faltado la fe y me he dejado desenfocar, mirando las circunstancias, mirando a otras personas y no mirando la visión y el propósito hacia el cual tú me quieres guiar. Gracias, gracias porque tú me llevas allí al fuego para refinarme como oro. Gracias porque he sido escogido por ti para propósitos divinos, para cosas mayores. Y en medio de este proceso tú me quieres llevar a un nivel superior. Tú estás forjando mi carácter porque tienes cosas grandes para mí. Yo te pido perdón y te pido que me sigas levantando con tu diestra de justicia, que me sigas dando la sabiduría y la capacitación que yo necesito y recibo tu gracia y tu favor en esta hora. Gracias porque como José, tú me guías y tu favor y tu gracia están conmigo. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Rey. Amén y amén. Y como siempre te digo, déjame tu like, comparte con otros amigos, familia, con personas conocidas, para que esta familia siga creciendo y la palabra de Dios se siga esparciendo hasta los confines de la tierra. Y como siempre te invito a que veas un próximo video. Gracias.